es sobre una reflexión. La gente está acostumbrada a los dichos, a los pensamientos, que muchos de ellos, hermano, pues no tienen una connotación bíblica, no tienen una base bíblica, y sin embargo la gente los asume como si fueran la gran verdad. Ejemplos: ¿ha oído usted decir que la gente dice todos los caminos llevan a Dios? Y es algo que está fuera de contexto. No dice así la Biblia dice al contrario, ¿verdad? Que hay caminos, en plural, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, su fin es camino de muerte. Gloria a Dios, es un ejemplo. ¿Ha oído usted decir que dicen con un buen arrepentimiento a la hora de la muerte basta? Y lo tienen como si fuera una gran verdad, pero no dice así la Biblia, no enseña así la Biblia, hermanos. Y bueno, en ese dicho, ¿verdad?, que dicen con un buen arrepentimiento a la hora de la muerte basta, quiero basar esta predicación, esta enseñanza, conforme a lo que dice la Biblia. Amén. Y vamos a partir, hermano, de Eclesiastés capítulo 11. Libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Ciertamente, algo que es muy cierto, ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de las tinieblas serán muchos, todo lo porvenir es vanidad. Voy a leer como dice la versión antigua versión, que dice también este versículo 8. Mas si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad o en vano. Bien, hermanos, pues tenemos esta escritura donde habla de un hombre que haya vivido muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegrías. ¿Ha oído usted la expresión que dice hay que gozar la vida? Y se van al vicio, a tomar, se van a fornicar, al adulterio, y a eso le llaman gozar la vida. Bueno, pues aquí estaba hablando de un hombre con ese tipo de ideología. Si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después, o sea, ya de viejo, ya en cama, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, o sea, días, ¿qué significa los días de las tinieblas? Días de pecado. La Biblia tipifica, hermano, el pecado en tinieblas, en la oscuridad. Entonces aquí se refiere a los días de las tinieblas, refiriéndose a los días de andar en pecado, a los días de andar no en la luz de Jesucristo, no en la luz de su palabra, sino en días de maldad. Si trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad o dirá haber sido en vano. Esto fue en vano, no me sirvió de nada. Realmente, hermano, lo que llega al hombre en sus últimos días, quizás sea cuando está viejo, cuando está ya decrépito, cuando está ya en cama, sin poder ir a gozar la vida como dicen ellos,
lo que vendrá a su mente, a su corazón, será un terrible remordimiento. Y eso no es arrepentimiento. Eso es un remordimiento de haber vivido en tinieblas, de haber vivido en pecado, de haber vivido en maldad. Y va a decir en ese remordimiento: todo lo que he vivido ha sido en vano. Voy a leer, hermano, lo que dice el diccionario etimológico acerca de la palabra remordimiento. La palabra remordimiento está formada con raíces latinas y significa sentir culpa. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que significa hacia atrás, de nuevo, y morderé o mordere, que viene sí de morder. También esto se traduce como torturar o remoder, más el sufijo miento, que es la acción o el resultado de. En otras palabras, en su significado etimológico, la palabra remordimiento significa volver a torturarse, volver a morder, o esos pensamientos que vienen, ese sentir de culpa que viene otra vez a la conciencia a torturar. Eso es lo que significa remordimiento. También dice, hermano, acerca del remordimiento: el remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos hacer o que no debimos haber cometido, y nos apesadumbra. El arrepentimiento, en cambio, o sea, a diferencia de remordimiento, es la conciencia del mal cometido unida al propósito de repararlo, o sea, de cambiar, de reparar ese mal cometido. Entonces eso es, hermano, remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. No confundamos remordimiento con arrepentimiento. En términos de psicología, hermano, también dice la psicología acerca del remordimiento. Oiga bien, el remordimiento se define como una emoción angustiosa que experimenta una persona que ha realizado acciones en el pasado y que considera vergonzosas, hirientes o malas. Es una emoción angustiosa que experimenta una persona, un reproche interior que mortifica, un reproche que muerde, un reproche que tortura. Eso es, hermano, el remordimiento. No tiene nada que ver con arrepentimiento. Y realmente lo que viene al hombre después de haber hecho maldad y no haberse arrepentido, lo que viene a su mente, a su conciencia, es el remordimiento. Así es que hay que estar conscientes de qué es lo que es remordimiento y qué es lo que es arrepentimiento. Dos cosas distintas. El arrepentimiento nos lleva al perdón de nuestros pecados cuando su nombre es invocado sobre nosotros. El remordimiento, tal y como lo dice esta definición en psicología, pues no es más que una emoción angustiosa que experimenta una persona que ha realizado actos vergonzosos, hirientes o malos. Bien, vamos a ver, hermano, otro ejemplo de remordimiento, ahí en Proverbios capítulo 5.
capítulo 5 de Proverbios. Vamos a leer ahí desde el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí Dios: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, hablando de la mala mujer, y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor y tus años a cruel, porque no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas, ¿cuándo? Al final, o sea, ya cuando estés viejo, ya cuando estés todo decrépito, acabado, eso quiere decir decrépito, ¿verdad? Alguien que ya está viejo, acabado, enfermo. Bueno, que gimas al final, cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, o sea, ya cuando estés todo enfermo, ya tu cuerpo consumiéndose y tu carne, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Eso es, hermano, un remordimiento. Cuando el hombre al final está ya en cama, está enfermo, que ya no puede ir a los bailes, que ya no puede ir, como él decía, a gozar la vida, esté ahí con ese remordimiento diciendo: cómo aborrecí el consejo. Si hasta mi hermano me hablaba, quizás su hermano en la carne, quizás su primo, quizás su vecino, le habló muchas veces del Señor, y solamente ahí está el remordimiento: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Pregunto, hermano, ¿eso es arrepentimiento? No, eso es remordimiento. Que como ya vimos, hermano, el remordimiento pues es un estado, es una emoción de tortura a la conciencia, que no lo deja estar en paz, que no lo deja estar con sosiego. Está angustiado. Ahí la conciencia o el remordimiento torturándole. Y en ese remordimiento sigue diciendo el versículo 13: y no oí la voz de los que me adoctrinaban. Oiga, hasta hubo quien le enseñó doctrina, pero él no los oyó. Como luego se dice, por un oído le entra y por otro le sale. No oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Sí, a quien por educación o por un cumplir parece que nos escucha, pero su mente está en otra cosa. Y hay algunos otros, ¿verdad?, que ni siquiera disimulan que uno está hablando y están viendo el celular, mensajes y otras cosas. ¿Estarán oyéndonos, hermano? No, pero al final de sus días, ya cuando estén viejos, ya cuando ya hayan perdido todo atractivo, ya cuando ya no puedan moverse para bailar, para ir a sus bailes, todo decrépito, van a estar con ese remordimiento. No oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y luego van a decir, el versículo 14: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Oiga, hasta habla de alguien que se congregaba, pero que nunca se arrepintió. Qué triste que hay personas que han venido a la congregación, quizás el esposo de la hermana, quizás la esposa del hermano, quizás el hijo, y que han pasado los años y no se arrepienten.
Y van a decir en ese remordimiento, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad, o sea, allá afuera en la sociedad y de la congregación. Pero va a ser, hermano, no crea que va a ser un pensamiento ligero, no, va a ser un estado emocional que le tortura, que le angustia por no haber obedecido, por no haber hecho caso, por no haberse arrepentido. Muy diferente al remordimiento, hermano. Arrepentimiento, como ya hemos dicho, viene de dos raíces etimológicas del griego, que es metanois. ¿Qué quiere decir meta? Ya lo hemos dicho, es esa palabra que se usa, por ejemplo, en la palabra metamorfosis, que quiere decir cambio de forma, ¿sí? Y la otra nois, que viene de conocimiento o entendimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de entendimiento o cambiar de pensamiento. Eso quiere decir arrepentimiento. ¿Verdad que nada tiene que ver con el remordimiento? No, el remordimiento es algo negativo, hermano, algo que viene como una tortura a la conciencia. Pero vamos a ahondar más sobre esto, hermano, acerca del remordimiento. Mire, vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 25. Allí encontré esa palabra remordimiento en la versión de las Américas. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 22. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer desde un poquito más atrás, hermano, desde el 20. Habla de Abigail que se presenta ante David. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. ¿Qué pensaba hacer David, hermano? Exterminarlos, matarlos. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi señor que no hagas caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel,
esto no causará pesar, ni qué más, ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como haber vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. ¿Qué es lo que le dice Abigail a David? O sea, no derrame sangre, no sea que esto en un futuro pueda causar pesar en ti y remordimiento. Pero si tú te abstienes de derramar sangre y de matar a la familia de Nabal, entonces esto no va a causar en ti pesar ni remordimiento a mi Señor. Quiere decir, hermano, que si David no hubiera hecho caso a estas palabras sabias de Abigail y hubiera derramado sangre, entonces estaría expuesto ¿a qué, hermano? Al remordimiento de haber derramado sangre también inocente como la de Abigail. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que es un remordimiento. Es hacer algo, hermano, malo y después llevar esa culpa, llevar esa tortura en la conciencia de haber hecho ese mal. Vamos a ver, hermano, otro ejemplo muy claro de remordimiento. Mateo capítulo 27. Nuevamente voy a leer como dice la traducción, la Biblia de las Américas, en esta cita. Mateo capítulo 27. Dice el versículo, voy a leer del 1 al 3. Amén. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: a nosotros qué, allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue. ¿Y qué pasó, hermano? Y se ahorcó. ¿Se arrepintió, hermano, este hombre? No, hermano, ahí está bien traducida la palabra cuando dice en el versículo 3 que él sintió, hermano, remordimiento. ¿Se fija, hermano, qué cosa es el remordimiento? Sentir una culpa, sentir una tortura en la conciencia de haber hecho lo malo. Eso es remordimiento, y eso es lo que la gente siente en sus postrimerías, es decir, al final de sus días. Siente un terrible remordimiento, como diciendo: qué mal hice, qué mal viví, qué maltraté a mis hijos, qué maltraté a mis padres. El remordimiento. Aquí vemos, hermano, lo que puede llevar esa tortura en la conciencia. A Judas lo llevó a ahorcarse, a quitarse la vida. Un terrible remordimiento. Vamos, hermanos, a seguir considerando esta palabra remordimiento. Vamos ahí a Hechos capítulo 24, libro de los Hechos, capítulo 24. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí el versículo
Vamos a leer desde el 14 al 16. ¿Lo tenemos? Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto, porque espero ese juicio, esa resurrección de justos como de injustos, por esto, dice el versículo 16, procuro yo tener siempre conciencia. ¿Sin qué, hermano? Sin ofensa, pero la versión antigua dice, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Procurar tener una conciencia sin remordimiento. Un remordimiento, hermano, no es algo de lo que se arrepiente propiamente, no. Es una culpa, es un tormento que va ahí en la conciencia. Vamos a ver, hermano, otro ejemplo de lo que es el remordimiento. Vamos ahí a el Evangelio según Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el vamos a leer desde el 1, en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Por cierto, no dice arroje la primera piedra, ¿verdad que no? Sino que dice arroje contra ella el primero. ¿El primero en qué? En atreverse a arrojar la piedra. Versículo 8, y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos, ¿de qué, hermano? De su conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor la llamó a esta mujer al arrepentimiento, hermano, porque eso es arrepentirse, dejar la mala vida, cambiar. Y por eso le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mientras que el Señor la llamó al arrepentimiento, otros, hermano, les remordió la conciencia. Eso es lo que quiere decir ahí, redargüidos de la conciencia. Pregunto, ¿se arrepintieron? No. Lo que pasó con ellos es que les vino ese remordimiento de conciencia, trayendo a memoria sus malas acciones, quizás también sus adulterios, quizás también sus malos hechos, hermano. De hecho, vinieron a redargüirles, a torturarles su conciencia. Y bueno, quién sabe, la Biblia no dice ahí, pero
la ley decía que el primero que tenía que lanzar la piedra pues era el que acusaba, en este caso el esposo. ¿Quién sabe? No, repito, no dice ahí la Biblia, pero muy posiblemente el esposo fue el primero en muy despistadito dejar la piedra, ¿verdad? Quizás le redarguyó la conciencia, le vino el remordimiento a su conciencia y pensó: yo también le he sido infiel a mi esposa, yo también le he sido infiel, ¿qué derecho tengo de apedrearla? Y bueno, dejó la piedra ahí muy despistadamente y mejor se salió. Y con él otros también que les remordió la conciencia se empezaron a salir uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ahí está, hermano, una acción que les remordió la conciencia. Como que su conciencia estaba ahí. No sé si usted ha visto, hermano, un charco de agua cuando se ve aparentemente limpio en la superficie, pero usted le tira una piedra o con una varita le pega en medio del charco, ¿y qué pasó? Todo lo sucio del charco sale a flote y ya se ve revuelta el agua, se ve sucia el agua. Pues algo así, hermano, es remorder la conciencia. Aquellos que parecían muy justos, muy limpios, a ver, esta fue encontrada en el hecho adulterando, ¿qué dice la ley? Pues se veían muy limpios, ¿verdad? Como diciendo: estos son la pura verdad, pero nomás por fuera, nomás en la superficie, porque una vez que el Señor les dio esta palabra, les remordió la conciencia. Eso quiere decir, hermano, les remordió la conciencia. No se arrepintieron, no, les remordió la conciencia, recordando, acusándose sus conciencias, sus malos hechos, quizás también sus adulterios, y mejor se salieron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo creo seguramente pensaron: si ya empezó Jesús a decir de lo que a pensar y de lo que hemos hecho, antes de que nos denuncie y se descubra quiénes somos, mejor nos vamos. Allí está, hermano, una acción de aquellos que fueron redargüidos de la conciencia, o en otras palabras, les remordió la conciencia. Repito, remordimiento es muy diferente a arrepentimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando, hermano, ahí en Romanos 11, la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 7 y 8. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron, ¿qué cosa, hermano? Endurecidos. Está hablando de gente o de aquellos que fueron endurecidos. Y vea lo que dice el versículo 8, de aquellos endurecidos. Como está escrito: dióles Dios espíritu de ¿qué? Aquí dice en la versión antigua: dióles Dios espíritu de remordimiento. ¿Cómo dice la versión 60? Estupor. Pero ahí está, hermano, lo que causa un corazón endurecido. Dice, repito, dice en la versión antigua: dióles Dios espíritu de remordimiento. ¿Estaban arrepentidos? No, pues ¿cómo? Si estaban endurecidos. Y lo confirma el complemento del texto. Mire lo que dice:
ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Un espíritu de remordimiento, no de arrepentimiento. Un espíritu de remordimiento, endurecidos tanto que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos. ¿Qué dice el diccionario acerca de estupor? Para que nos quede claro, también como dice la versión 60. Asombro, pasmo. También otra definición dice disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Letargo, ahí está. Pues es como lo que está mencionando el texto: ojos que no vean, oídos que no oyen, que no reaccionan. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañadas de la falta de reacción. Que no tiene entendimiento. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. No reacciona, no se arrepiente, eso es estupor. Letargo, insensibilidad, ser insensible, eso es estupor. Entonces claramente no nos habla de alguien arrepentido, ¿verdad que no? Ese es, hermano, espíritu de remordimiento, que a la vez, como ya vimos, tortura a aquel que tiene remordimiento por no haber hecho lo recto, por no haber hecho lo bueno. Vamos ahí a Romanos 2, ya que estamos ahí en Romanos, vamos al capítulo 2. Versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Eso es también remordimiento, hermano. Acusándose, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose o excusándose si es que hicieron lo bueno. Pero alguien, hermano, alejado de Dios, el remordimiento le viene precisamente de esa manera, acusándole, torturándole por haber hecho lo malo. Y repito, eso, lejos de ser un arrepentimiento, pues es una tortura para el alma. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es importante que nosotros, como dijo Pablo, procuremos tener una buena conciencia delante de Dios. Primera de Pedro, vamos a la primera de Pedro, capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice: en el nombre del Señor Jesús, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena ¿qué? De una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ciertamente, hermano, cuando somos bautizados en su nombre, son perdonados nuestros pecados, pero de ahí en adelante Dios demanda que mantengamos una buena conciencia. Podemos decir, una buena conciencia es
una conciencia sin remordimiento. Una conciencia, hermano, que no nos acuse y nos diga: ¿para qué te haces si no cumples la palabra? No vives lo que predicas, no vives lo que enseñas. ¿Para qué le hablas a otros si en tu casa no tienes paz ni con tu marido? Pues eso, hermano, es vivir, hermano, con remordimiento. Una conciencia con remordimiento. Y nosotros somos llamados, hermano, a alejarnos de todo remordimiento que nos pueda causar, hermano, en nuestra conciencia, que nos esté acusando o nos torture por acciones cometidas, por malas acciones cometidas. Entonces es importante mantener esa buena conciencia delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Es importante que nuestra conciencia nos dé testimonio, hermano. ¿Qué tipo de testimonio nos da nuestra conciencia? ¿Una conciencia limpia? ¿Una conciencia sin remordimiento? ¿Una conciencia, hermano, que no nos acusa? Es importante que nos alejemos, hermano, de una conciencia con remordimiento. Que nos alejemos de todo remordimiento que nos puede causar turbación en nuestras vidas, que puede quitar la paz de nuestra alma. ¿Por qué? Por tener un remordimiento en nuestra conciencia o en nuestra vida. Gloria a Dios. Mire, seguimos viendo esto ahí en capítulo 13 de Romanos. Vamos al capítulo 13, versículo 3 al 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, ¿a quién? A las autoridades, hermano. Es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún, ¿por qué? Por causa de la conciencia. Que le estéis sujetos, o en otras palabras, que estéis sujetos a las leyes, a las autoridades, por causa de la conciencia. Cuando usted va a la ciudad, hermano, y va de madrugada y ve un semáforo en rojo y sabe que se tardan mucho en cambiar a verde, y voltea para los lados y quizás digan: no viene nadie, tampoco no está ni un tránsito ni un policía. ¿Qué va a decir? Ahora es cuando, písale. Bueno, si tiene una conciencia mala, si va a aprender a vivir con una conciencia con remordimiento, pues pases el rojo. Pero sabe, hermano, que eso le hará llevar, le va a quitar la paz. La conciencia le va a remorder y le va a acusar. Hay uno que sí te estaba viendo, Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Es solamente un ejemplo, hermano, de lo que está diciendo aquí el texto, que seamos sujetos a las leyes, a las autoridades, no solamente por la ira que pueda causar contra uno, sino también por causa de la conciencia, para que en el futuro no tengamos un remordimiento. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo podría yo predicarles obedezcan a las autoridades cuando mi conciencia me está diciendo, si de la otra vez que fuiste a la ciudad te pasaste el rojo? Sí, entonces a eso se refiere, hermano. No tener remordimiento en nuestra conciencia. Primera carta a los Corintios 4. Gloria a Dios, versículo 4 también. Dice Pablo, voy a leer el 3 también. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. De nada tengo mala conciencia. 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. También lo que hay en la conciencia, hermano, el Señor lo va a aclarar y manifestará los intentos, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Aunque de nada tengo mala conciencia. Una conciencia sin remordimiento. Qué importante, hermano, que podamos conservar una conciencia sin remordimiento, para que en lo último, en nuestra vejez o ya cuando estemos en cama, no tengamos remordimiento que nos acuse. Mantener una buena conciencia sin remordimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, seguimos considerando la palabra de Dios, hermano. Voy a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál gloria? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que no hay remordimiento, que no hay algo que nos esté acusando, algo que nos esté martirizando. Esa es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo, y muy más con vosotros. Esa es nuestra gloria. Que digan lo que quieran, que digan hay mentiras, calumnias, está escrito, hermano. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Somos bienaventurados, amén. Si lo dicen mintiendo, pues eso nos hace bienaventurados o felices. Pero nuestra gloria, que sea esta, el testimonio de nuestra conciencia, que nos hemos conducido con sencillez y con sinceridad de Dios, que nuestra conciencia nos dé testimonio diciendo, siempre me he conducido con el deseo de agradar a mi Dios, de servirle, de amarle, de hacer su voluntad. He tenido errores, sí, pero tú sabes, Señor, que no fue mi intención. Siempre mi intención ha sido servirte y agradarte. El testimonio, hermano, de nuestra conciencia sin remordimiento. Primera Timoteo capítulo 1.
Primera Timoteo capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 5. Pues el fin del mandamiento es el amor o la caridad nacida de un corazón limpio. Y nacido ese amor limpio, ¿de qué más, hermano? Y de buena conciencia y de fe no fingida. De ahí sale, hermano, el amor, el verdadero amor de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Cuando alguien tiene una conciencia sin remordimiento, de él sale un amor no fingido, hermano. Un amor nacido de un corazón limpio y una fe no fingida. Gloria a Dios. Versículo 19 de aquí mismo, de este capítulo 1, dice ahí la Escritura: manteniendo la fe y ¿qué más? Y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos. Cuando dice echando de sí, ¿qué quiere decir? Que ya no les importó mantener una buena conciencia, hicieron naufragio en la fe. ¿Qué es naufragio, hermano? ¿Alguien sabe qué es naufragio? Se perdió. Eso es lo que quiere decir, hermano. Se perdieron. ¿Por qué? Porque ya no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Ya no les importó mantener una conciencia sin remordimiento. Hicieron naufragio en la fe. Se perdieron de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante entonces, hermano, es mantener esa buena conciencia delante de Dios. Santo es su nombre. Por eso, hermano, mire lo que dice Primera Timoteo capítulo 4, ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe. Es lo mismo que hacer naufragio de la fe. Y sigue diciendo: escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada, ¿qué cosa, hermano? La conciencia. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Cauterizada, hermano, lo usan inclusive en términos médicos. Cuando está ahí una herida todavía supurando o causando dolor, le dicen cauterízala. Sí, algo así como sécala para que ya no hiera, para que ya no duela, cauterízala. Bueno, eso es positivo en términos médicos, pero en el sentido de la conciencia, hermano, una conciencia cauterizada, le voy a poner un ejemplo, es como cuando los dedos se cauterizan cuando están ensayando o aprendiendo guitarra. No sé si quién pasó por eso, hermano José, hermano Jorge. Al principio, ¿verdad? Los dedos, cómo duelen las yemas de los dedos, pero llega el punto que se cauterizan. Se hacen duros, ¿sí? Se hacen duros y ya sin problema puede tocar las cuerdas, sean de metal o de plástico, ya tiene sus dedos bien endurecidos para tocar las cuerdas. Bueno, cuando alguien hace algo indebido o simplemente no cumple, hermano, la palabra que ha oído, le duele en su corazón. Eso es una conciencia todavía buena. Si le duele todavía es porque todavía tiene buena conciencia. Pero cuando echan de sí la buena conciencia, ya llegan a mentir como si dijeran grandes verdades.
Hasta sus propias mentiras se las creen. Eso nos habla de una persona ya cauterizada la conciencia. Con hipocresía hablarán mentira. Otra palabra que pudiéramos usar también en lugar de secar es endurecer, ¿verdad? Ahí, que se endurezca, que se haga duro. Una conciencia cauterizada, la cual, hermano, pues habla de un desvío, de apartarse de la fe. Por eso es que importante, hermano, mantener una conciencia sin remordimiento. Hebreos capítulo 13, la carta a los Hebreos capítulo 13, vamos ahí al versículo 18. Amén. Orad por nosotros porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar o vivir o conducirnos bien en todo. Orad por nosotros porque confiamos que tenemos buena conciencia. Usted podrá decir eso, hermano, de sí mismo. Confío que tengo buena conciencia. Pues si es así, qué bueno que mantengamos la buena conciencia hasta el fin. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Una conciencia sin remordimiento. Primera de Pedro 3, versículo 15 y 16. Amén. Sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo ¿qué cosa? Buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como los que hacen mal, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo, teniendo buena conciencia. Una conciencia, hermano, sin remordimiento. Entonces, concluyendo, hermano, remordimiento es muy diferente a arrepentimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, el hombre al final de sus días va a tener un terrible remordimiento si no se arrepintió. No se espere a eso, porque el remordimiento no trae perdón de pecados. ¿Sabe lo que trae el remordimiento? Una angustia terrible, un tormento para el alma terrible de no haber vivido en la luz de Dios y de acordarse de los días de las tinieblas y decir: todo lo que hice fue en vano, no me aprovechó, no me sirvió de nada. Entonces es una mentira, es una falacia ese pensamiento que dice con un buen arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? A la hora de la muerte basta. No, lo que le viene a la gente es el remordimiento, la angustia de no haber hecho caso a Dios, la angustia, el dolor de no haberse arrepentido. Por eso el arrepentimiento es ahora, mientras que tiene vida y tiene la oportunidad. La Biblia dice en Isaías 55:6, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Así es que tengamos claro lo que la Biblia enseña, hermano. Arrepentimiento para perdón de los pecados.